Los días anteriores hemos estado examinando, vimos la época del iluminismo en Europa, la edad de las luces, que se llama también. Después vimos a Nietzsche, y ayer estuvimos examinando, por supuesto, de forma muy a la rápida, pues este es un programa de radio, no es un seminario en la universidad, y tampoco lo podría hacer si fuera el caso. Estuvimos viendo a Immanuel Kant. Ahora vamos a ver un personaje histórico que nos va a servir quizás para reflexionar un poco sobre qué es lo que es, hasta dónde dura y en qué consisten las consecuencias de las acciones de personajes de gran calibre, que reverberan su nombre y sus hechos hasta el día de hoy. Y el personaje que elegí me lo inspiró el hecho que terminé recién de leer uno de los libros más conocidos que se han escrito sobre este personaje histórico. No necesariamente el libro que los científicos, los historiadores puedan considerar el más correcto, el más exacto, un libro que ya tiene sus años, pero fue muy importante, el libro mismo fue muy influyente para generar ciertas imágenes alrededor del personaje. El personaje en cuestión es Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el conquistador, uno de los más grandes, si no el más grande comandante militar de la historia. Y para que nos ubiquemos rápidamente en el tiempo, vamos a cosas bastante básicas. Alejandro nació en el año 356 en la capital de lo que era el reino de Macedonia en esa época. Macedonia está al norte de Grecia, y en esa época, por lo tanto, estaba al norte del mundo de la polis griega. No existía Grecia, existían ciudades griegas. Ahora existe como una nación Grecia. En esa época existía lo que ellos llamaban la Hélade, el mundo de una cultura común, de un lenguaje común, de una raza o una etnia común, pero no una entidad estatal común. Las entidades políticas significativas eran las polis, las ciudades y su territorio adyacente, que podían incluir algunos villorres también, pero era la ciudad, Atenas, Esparta, Tebas y muchas más. En el momento en que nace Alejandro, ese mundo había pasado y seguía pasando por una infinidad de guerras entre ciudades y dentro de ciudades. No hacía mucho, había terminado, más o menos medio siglo atrás, antes del nacimiento de Alejandro, había terminado la guerra del Peloponeso, que fue muy destructiva. Y mientras esto sucedía, Macedonia, que era un reino bastante bárbaro visto desde el punto de vista de los griegos, de esta gente que vivía en estas ciudades. Macedonia era un reino básicamente bárbaro, que trataban de ponerse un poco al día. Es un poco lo que pasó, guardando las escalas de tamaño, ¿no?, con Rusia. Hasta la llegada de Pedro el Grande, Rusia era visto como un mundo completamente bárbaro fuera de Europa. Pedro el Grande trató de europeizar, de modernizar Rusia, lo consiguió muy superficialmente solamente. Gran parte de lo que él logró después se deshizo. Pero más o menos así veían los griegos a Macedonia, como un reino bárbaro. Y el padre como ustedes saben, el padre de Alejandro se llamaba Filipo, era Filipo II, fue un tipo muy eficiente. Él reorganizó ese reino, inventó una formación, porque reorganizó el ejército y lo organizó tácticamente de una manera distinta, lo transformó en una máquina militar muy eficiente, y reorganizó el reino, lo puso más, disciplinó más a los señores de la tierra, a los varones, que eran, en definitiva, los que manejaban la sociedad macedónica. El rey era, por así decirlo, el primo inter pares, podríamos decir, prácticamente como una figura feudal. Era elegido por estos varones y dependía, por lo tanto, mucho de ellos. Y Alejandro, cuando asesinan a Filipo II, hereda este reino y empieza a reinar, y empieza su extraordinaria historia de conquistas. Creó uno de los imperios, pero eso ya vamos a llegar después, uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, en 10 años, en solo 10 años. Alejandro tuvo una serie de privilegios, aparte de ser hijo de un rey, aunque tuvo disputas muy fuertes con su padre, en algún momento lo exilió incluso. El tutor de Alejandro fue nada menos que el filósofo Aristóteles, hasta los 16 años.
El año 336 a.C. hereda el trono de su padre y usó su autoridad y el ejército que le delegó su padre para reforzar la autoridad que ya había logrado Filipo en Grecia. Había logrado una cierta hegemonía. No es que hubiera esclavizado a las ciudades griegas, pero estaba ahí como un hegemón, digamos. Alejandro reafirma esa autoridad después que a la muerte de Filipo algunas ciudades pensaron que podían liberarse de ese yugo, Tebas por ejemplo, y él los destruyó en una famosa batalla que es como el fin de la independencia, podríamos decir griega, porque después de la muerte del propio Alejandro, Grecia se hizo pedazo en guerras entre sí, después llegarían los romanos y se acabaría definitivamente el ciclo histórico griego entendido como polis autónoma que hace su propia política. El hecho es que después de reafirmar su autoridad en Grecia y crear una liga de ciudades que supuestamente eran libres, pero en realidad no eran muy libres, estaban bajo la hegemonía de Alejandro, él invade Persia, desembarca en Asia Menor. Hay una primera batalla, la batalla de Gránico, se llama así porque había un río chiquitito que ya no debe ni existir, que se llama así. Después hay otra batalla más grande, que es la batalla de Isus. Esa se combate ya fuera de Asia Menor, entrando a lo que ahora llamamos el cercano oriente, digamos lo que ahora es Siria más o menos. Vence a otros. Es muy complicada la cantidad de reinos y de entidades políticas de distintos calibres, más o menos autónomas, que él va dominando. Va finalmente a Egipto y pasa un año. Mientras tanto, Darío, el rey persa, se está reorganizando, le ofrece varias veces, trata de comprar a Alejandro y dice: mire, ya le voy a pasar tantos talentos, que era una medida era no sé qué, 100 kilos de oro, una cosa así, y usted se queda como rey desde el Eufrates hacia el oeste y yo para el este. Él no aceptó ninguna cosa, Alejandro, y finalmente invade el resto de Persia y enfrenta, en una gran batalla, la batalla, le tiene dos nombres, uno lo llaman Gaugamela, otro lo llaman Arbela, una batalla que la vence Alejandro y se acaba el imperio persa en ese momento, y él continúa avanzando, no terminaba nunca de avanzar. No es que él quisiera conquistar el mundo, hay que entenderlo bien, y el historiador que terminé de leer ayer, que es un gran historiador de Alejandro, que se llama apellido Tarn, un escocés ya muerto, dice con mucha razón, porque aquí hay muchos equívocos con Alejandro, no es que Alejandro el Grande quisiera conquistar el mundo. Él quería conquistar Persia, y todo lo que él iba conquistando, él lo consideraba como provincias del imperio persa. O sea, cuando él entra a la India, porque entró a la India Alejandro, a la parte noroeste de la India, él pensaba simplemente que estaba completando la conquista de Persia. No tenía una ambición de conquistar el mundo, en el sentido como nosotros entendemos mundo. O tal vez para él el mundo era simplemente el imperio persa, más el mundo de occidental, Grecia, las ciudades griegas, el occidente, qué sé yo, Cartago y todo lo demás. Fue una campaña increíble donde Alejandro combatió toda clase de distintos tipos de guerras. Si ustedes siguen la historia por Arriano, uno de los historiadores que más se usan como fuente documental de la vida de Alejandro el Grande, él combatió todo tipo de batallas así en regla, como estas batallas contra el ejército de Darío, pero también batallas o conflictos militares de contraguerrilla contra los nómades de las estepas euroasiáticas, y en toda clase de tipos de conflicto militar él se mostró un extraordinario comandante, un hombre de gran capacidad táctica para inventar nuevas maneras y de gran valor. Él no dirigía las batallas desde atrás de un escritorio. Él formaba parte de la fuerza de choque, algo así como quien dice la columna de tanques, que rompía las líneas enemigas, que era una caballería, los compañeros se llamaba, que era sus círculos de hierro, llamaríamos ahora. Él participaba y fue herido en muchas batallas, recibió muchas heridas, algunas de ellas casi lo dejaron al borde de la muerte.
Ahora viene la pregunta, porque si ustedes quieren, digamos, la historia en detalle de las conquistas, las batallas y lo que hizo Alejandro el Grande, está repleto de documentos, de libros, pueden consultar Wikipedia, no vale la pena que yo repita eso. Lo que quiero ver ahora es cuáles fueron las consecuencias de esta enorme actividad que duró 10 años, porque a los 33 años, recién, con 33 años, Alejandro muere. Y ahí empieza otra leyenda, la leyenda de qué pasó con su cuerpo, pero esa es una historia que vamos a contar otro día. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? ¿Son consecuencias que hayan sido solamente, que se hayan limitado como las ondas de una piedra que cae en un estanque, que hayan sido poderosas más o menos en la cercanía, en el espacio-tiempo de su tiempo, o siguen reverberando hasta el día de hoy? Ahí viene la gran pregunta, ¿qué es lo que son las consecuencias en la historia? Yo diría que siguen reverberando hasta el día de hoy, estimados amigos, en el sentido, no de que cada cosa que se hace ahora en política o los eventos que se están produciendo en el siglo XXI tengan que ver directamente con lo que hizo Alejandro el Grande hace 2300 años, sino que las cosas que hizo Alejandro el Grande en su época generaron en su época cambios importantes, estructurales, que ellos a su vez produjeron efectos históricos, consecuencias históricas por una vía distinta, que a su vez produjeron otras situaciones, que a su vez produjeron así finalmente en un encadenamiento lo que es el mundo moderno. En otras palabras, cuando uno habla de las consecuencias históricas de gran calibre, no se refiere al efecto directo, por así decirlo, de los actos de Alejandro o de cualquier otro, Julio César, sino que se refiere a que estos hombres que aparecen en un momento histórico y que manejan grandes poderes, grandes fuerzas militares o políticas, producen ciertos cambios que a su vez, como un cambio de vía en una estación ferroviaria, que a su vez llevan la historia por una vía diferente a la que habría sido si no se produce ese cambio, y por lo tanto cualquier cosa que nosotros veamos más adelante de ese tren que va en marcha, lo que ocurra ahí, aunque ya parece no tener ninguna relación con el acto de cambiar la aguja, ocurre de esa manera porque alguien cambió la aguja acá. Y el cambio de aguja de Alejandro el Grande fue muy, pero muy importante y trajo consecuencias en el mundo antiguo, que a su vez trajeron consecuencias en el desarrollo de ese mundo antiguo, que a su vez, bueno, como el tren que va avanzando, cada vez se aleja más del punto donde ocurrió el hecho decisivo, el cambio de aguja. Cada vez está más lejos. Todo el mundo se olvida de que alguien cambió las agujas. Pero lo que está ocurriendo es porque el tren está en esa vía y no en esta otra. Y en ese sentido, Alejandro el Grande es uno de los personajes con capacidad para cambiar la historia mundial más importantes que han existido. No es que no hayan habido cambios también de la historia mundial después. Hubieron otros cambios de aguja, por supuesto. Pero fíjense ustedes, los cambios de aguja en la línea B se producen porque alguien cambió las agujas para que estuviera ese tren en la vía B. Por lo tanto, en el fondo, en la raíz de todos los cambios sucesivos que se produjeron después por acción de otros grandes hombres o grandes momentos históricos, todos tienen que ver con que estaban en esa vía y no en otra. Creo que planteaban un programa que si los persas hubieran conquistado Grecia en las famosas guerras médicas, si los griegos no hubieran sabido derrotar a los persas, la historia mundial habría sido completamente distinta. No habría habido el mundo griego, no habría habido el desarrollo que se produjo en el mundo griego, no habría habido la época clásica de Grecia, no habrían habido los filósofos, los matemáticos, no habría habido nada de todo eso, y la historia moderna sería completamente distinta, estaríamos en otro mundo. Y estas cosas pueden suceder. Lo que sucede también es que las generaciones sucesivas no tienen recuerdo, no tienen por qué tenerlo, y consideran que su estar en un presente X es completamente independiente de algo que puede haber ocurrido hace 100 años, 10 años, para que hablar de 2000 años. Y no es así, no es así. Dependen completamente, dependen en gran parte. Y de todo lo que se hizo entre medio, pero que se hizo entre medio porque alguien al principio de todo movió esa palanca. El tema de las consecuencias históricas que uno no piensa, no cree, no se imagina. Y cuando uno no se imagina, hay mucha gente que cree que cuando algo no se puede imaginar, entonces no tiene existencia. Lo cual es un error, porque si ustedes recuerdan sus clases de matemática, incluso colegial, aunque yo ya no sé qué clase de matemática estudian en los colegios, pero cuando decían raíz cuadrada de -1,
¿Cómo usted se puede imaginar eso? No se puede imaginar, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad de conceptos matemáticos que no son imaginables en el sentido de que usted los pueda convertir en una imagen. No se pueden convertir en una imagen. En lo mismo pasa con la historia. Uno dice, no puede ser que lo que hizo un caballero hace 2300 años tenga algún efecto en lo que yo estoy haciendo ahora, pero sí, porque aquí no se trata de un efecto directo, como una especie de resorte o motor que está empujando algo permanentemente a lo largo de los siglos. Se trata de que ese resorte o ese motor empujó en ese momento las cosas en cierta dirección, y a partir de eso el mundo siguió en esa dirección, y los empujones que vinieron después, las acciones de otros tipos, que si Julio César, que si le caía el Imperio Romano, ocurrieron dentro de esa línea y generaron, por supuesto, otros ramales, pero esos ramales a su vez dependían de este impulso original, en este caso Alejandro el Grande, que a su vez, por supuesto, él no inventó la historia, él también actuó dentro de ciertas condiciones históricas que habían sido creadas por otras decisiones importantes en el pasado, obviamente. Pero en este caso, Alejandro el Grande resulta interesante, porque es un personaje, como persona, resulta muy interesante. Según el historiador que terminé de leer ayer, que es un libro clásico que usted puede encontrar en las librerías de viejo, y aquí voy a volver a recomendar una librería de la internet que se especializa en libros de segunda mano. Si usted entra a Amazon y no encuentra un libro, porque ya no ha sido publicado hace rato, porque se acabó el stock que ellos tenían, entre a este sitio, AB Books, con B larga las dos, por supuesto, Books con B larga y B de AB Books, y usted encuentra montones de libros, por ejemplo, libros que han sacado de las bibliotecas universitarias o de librerías de otro tipo, y que porque de repente hacen eso, las grandes bibliotecas eliminan algunos libros, porque nadie los ocupa, porque fueron sobrepasados por otros, eliminan algunos libros y van a dar eventualmente a librerías de segunda mano, ya sea del internet o no. AB Book tiene montones, yo tengo montones de libros que he comprado de esa forma, que vienen incluso con los sellos y con las estampillas pegadas de goma y con los timbres de la biblioteca X de Maryland o de cualquier parte del mundo. Y a veces vienen un poco subrayados con lápiz, mala costumbre, mucha gente subrayar, algunos que subrayan todo, que es lo mismo que no subrayar nada, pero sale súper barato, $2, $1, $3 más el envío. Entonces usted ahí puede encontrar este libro de Alejandro Magno, de Tarn, se escribe T-A-R-N, es un libro muy interesante. Una de las tesis fundamentales de Tarn, y que hace interesante este personaje, y que algunos lo han disputado después, este concepto de él, y que Alejandro Grande fue la primera persona, el primer gran político militar, que tuvo una concepción global de la raza humana, que tuvo una concepción integradora, que él no pretendía simplemente crear un imperio donde los griegos y los macedonios explotaran a los asiáticos. Él quería un mundo donde todos participaban como hermanos, todos como hombres simplemente, en un mundo armónico, terminando así con los conflictos y las guerras. Hay pocas evidencias documentales de que Alejandro haya pensado eso, pero hay algunos fragmentos de algunas cosas que dijo en algunas oportunidades que hicieron a Tarn suponer, no gratuitamente, que Alejandro el Grande tenía una concepción muy distinta. En la época en que estamos hablando, la época de él, la conquista era una cosa bien brutal, simplemente un grupo A conquista un grupo B para explotarlo, y eso es todo el cuento. Y se les mira a los explotados como eso, simplemente como esclavos, como siervos, como personajes de segundo orden, que no tienen, por supuesto, derechos políticos ni derechos de ninguna clase, y de eso se trata todo. Alejandro el Grande habría sido el primero, a juicio de Tarn, en que quiso integrar, y de hecho, efectivamente, ustedes recordarán, y esto es un hecho histórico, él llevó a cabo varias ceremonias que tenían ese objetivo. Por ejemplo, en Susa, una ciudad que había sido el Imperio Persa, él organizó un casorio colectivo gigante, casó a 10.000 de sus guerreros macedónicos con otras tantas damas asiáticas, probablemente iraníes. Él mismo se casó en varias oportunidades con hijas de reyes o reyesuelos de las zonas que conquistó. Él quería integrar. Él también, y este es otro hecho histórico, ordenó a uno de sus lugartenientes que juntara 30.000 niños jóvenes
podríamos llamar la aristocracia asiática, los varones de la tierra, los propietarios, para adiestrarlo a los modos macedonios, especialmente el modo militar, que era la falange. La falange era la formación táctica del ejército, digamos el núcleo de la formación táctica del ejército macedonio. Y este afán por tratar a los asiáticos como iguales, de integrarlos en una entidad política igualitaria, le produjo enormes problemas con su propia gente, con los macedonios, que tenían una concepción convencional de su época. Se conquistaba para explotar a la gente y para ponerles las patas encima, no para integrarlos. Así es que, según Tan, Alejandro el Grande tuvo una visión que se adelantó por miles de años a su época, y que por supuesto fracasó. Alejandro muere y su imperio se desintegra de inmediato, y sus sucesores, los distintos generales, por un momento trataron de mantener el imperio tal como estaba, más o menos en pie, pero luego finalmente se convirtieron en los llamados reinos helenísticos, o sea, entidades políticas distintas que se la pasaron en guerra unos con otros, quitándose territorio, disputándose territorio y desgarrándose, mientras al ladito allá, en la mitad del Mediterráneo, crecía el poder de Roma, que finalmente se los comió todos por igual. Entonces Alejandro es un personaje que tiene este elemento romántico, este elemento de gran soñador. Según Tan, Alejandro era un gran soñador, porque este sueño de la unidad de la humanidad bajo un solo ente político, por lo tanto terminando con las guerras internas, porque ya no habría con quién pelear si todos somos parte del mismo, ese sueño sobrepasa en mucho. Habría que esperar 300 años más, la aparición del cristianismo quizás, para ver algo más o menos similar, donde se concebía a los hombres como todos iguales, todos parte de la misma familia humana, y políticamente hablando además se adelantó mucho más, porque el concepto religioso de unidad podía haber existido más o menos balbuceante en otras religiones previas o en otros credos previos al cristianismo, pero políticamente hablando se adelantó mucho más que eso todavía. Y ¿qué pasó con el cuerpo de Alejandro?, se preguntarán ustedes. Esta es una de las historias más, y se las voy a contar un día, más de suspenso y de misterio que existen, es dónde está el cuerpo de Alejandro, porque Alejandro, una vez que muere en Babilonia, una de las ciudades de su imperio, en medio de lo que ahora sería Irán, su cuerpo fue embalsamado y se armó un enorme carro gigantesco para llevarlo a Macedonia, para enterrarlo o quemarlo, no sé cuál de los dos métodos iban a usar, en Pelas, la capital de Macedonia. Pero pasó una cosa divertida. Cuando estaban llegando al Mediterráneo, o sea, cuando estaban llegando al Medio Oriente, como para ahí tomar ruta hacia el norte, subir al Asia Menor, pasar lo que se llama el Helesponto, ahora son los Dardanelos, a Grecia, llegó una tropa de caballería de Ptolomeo, que era un general que estaba a cargo mientras Alejandro peleaba y estaba en Asia. Ptolomeo había estado a cargo de controlar Egipto. Llegó y raptó el cuerpo y se lo llevó a Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque era una cosa que le daba legitimación a su gobierno, quién era el dueño del cuerpo de Alejandro. Y el cuerpo de Alejandro, después de otras peripecias, porque estuvo en distintas partes de Egipto, finalmente termina en la gran ciudad que fundó Alejandro y que existe hasta el día de hoy en Egipto, que es Alejandría. Se llama Alejandría porque la fundó Alejandro. Y el cuerpo estuvo en un templo que llamaban el Soma. Soma significa cuerpo en griego. Estuvo ahí por siglos. Era un objeto de visita turística. Emperadores romanos, después de mucho tiempo, después que se había acabado el reino helenístico de los Ptolomeos, cuando Egipto era una provincia del Imperio Romano, varios emperadores en algún momento fueron como quien va al Museo de Historia Nacional a ver la vitrina donde está, qué sé yo, el uniforme de Prat, iban emperadores a ver el cuerpo embalsamado de Alejandro. Y en algún momento del siglo IV después de Cristo, pero lo voy a seguir contando después. Vamos a ir a un poco de música ahora. Un montón de gente acompañó a Alejandro en sus conquistas en Asia. No solamente fue con un ejército, lo acompañaron, por ejemplo, lo acompañó un sobrino de Aristóteles, lo acompañaron filósofos, bueno, el típico tren que se llamaba o cuelga de gente que acompañaba a los ejércitos de esa época, incluyendo mujeres de algunos soldados, prostitutas, comerciantes, para vender
los esclavos de los derrotados en las batallas, en fin, un montón. Y, como digo, muchos intelectuales, y lo acompañaba, entre otros, un asceta indio. Y este hombre que se dice que tuvo alguna influencia en alguno de los personajes que rodeaban a Alejandro, pero parece que no la tuvo tanta por las cosas que hizo después ese personaje. Le decía a Alejandro que todo lo que había hecho y todo lo que estaba haciendo no valía nada, que no era nada, era como humo, que no eras más dueño que yo, le decía, que del suelo que estás pisando. Eso es todo lo que tienes. Y cuando este hombre se enfermó, en un momento dado dijo: no quiero seguir viviendo, y se quemó públicamente, se quemó en una pira. Ustedes han visto los bonzos que hacen eso. Se quemó en una pira en presencia de todo el ejército macedonio, con los elefantes saludándolo, dicen las crónicas, y las trompetas sonando. Fue interesante. Dicho sea de paso, mucho después de Alejandro, bastante después de Alejandro, no tanto, un siglo y medio después de Alejandro, hubo quienes conquistaron en forma un poquito más permanente, un poquito más duradera, no mucho más que Alejandro, estas zonas del noroeste de la India, ¿no? El reino de Bactria especialmente, del cual he hablado, creo, en algún programa. Y es interesante porque ahí se cruzaron en algunos sectores no muy grandes de las dos culturas, ¿no? La cultura griega y lo que estaba emergiendo en la India. Ya había emergido el budismo, y hubo ahí algunos griegos o macedonios que se convirtieron al budismo. Miren ustedes las cosas curiosas. Hasta el día de hoy se encuentran en algunas partes de la India monedas de la época. Porque en esa época la gente, cuando tenía dinero muchas veces y tenía miedo de que hubiera una invasión o cualquier situación, lo enterraban. Entonces se encuentran a veces depósitos bastante grandes de moneda. Así es que ese filósofo le hizo ver a Alejandro que todo lo que había hecho era vanidad de vanidades, pura vanidad. Pero pues tal vez, en cierto sentido es cierto, pero también no es menos cierto que los efectos de sus conquistas fueron enormes, y eso es real. Desde el punto de vista del quehacer de un hombre mirado así como individuo, quizás todo lo que hacemos es vanidad. Desde el punto de vista de las consecuencias ni siquiera sabemos. Uno tiene hijos, por ejemplo, no es necesario ser aquí un genio de la música. Uno tiene hijos, y ese solo hecho cambia la historia del mundo. Yo tengo 3 hijas y siempre me digo a mí mismo: soy padre de naciones. Naciones completas van a nacer de mis hijas. Y en 4.000 o 5.000 años más, segmentos completos de la humanidad van a ser el resultado de mis hijas, o sea, de mí, de mis actos, de haberlas procreado. Y lo mismo pueden decir todos ustedes, los papás. Así es que, por un lado, uno no es nada. Uno perfectamente podría escuchar a este filósofo indio que se quema en la pira frente a Alejandro. Y por otro lado, lo que uno hace tiene consecuencias y reverbera como un eco por los laberintos de la historia, permítanme decirlo así, bien elegante. ¿Se acuerdan la película esta, El Gladiador? Cuando empieza la película hay una tremenda batalla contra unas tribus bárbaras germánicas, y el gladiador, no me acuerdo cómo se llama el personaje, los ataca por la espalda con la caballería, y antes de entrar a combate les dice que recuerden que todo lo que hace un hombre, reverbera hasta la eternidad. Bueno, siempre hay que decir una frase grandilocuente para animar a los tipos que van a enfrentar el fuego enemigo, en este caso las espadas enemigas. Pero es cierto, en cierto grado, hasta cierto punto, Alejandro, como hombre, como individuo, se convirtió en polvo. Entre paréntesis, les estaba contando la historia de su cuerpo, que desapareció completamente en el siglo IV después de Cristo. En algún momento no se supo más. ¿Dónde está el cuerpo de Alejandro Magno? Ya no está el Soma, parece que hubo un tsunami, desaparecieron esos edificios, se robaron ese cuerpo, lo destruyeron los cristianos, que destruían todo lo que sonaba pagano. Fue una época muy desagradable. O hubo algunos paganos que se raptaron el cuerpo y lo metieron en otra parte para que eso no ocurriera. Hay un montón de tesis, hay un montón de historia, hay un buen pedazo en mi biblioteca dedicado a libros que estudian qué pasó con el cuerpo de Alejandro Magno. Y hay tantas tesis como autores.
una de las tesis más curiosas es que dice el cuerpo de Alejandro Magno está enterrado en la Catedral de San Marcos de Venecia. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, esa es la historia y la tesis del libro. Pero un personaje, fíjense ustedes qué curioso, se hicieron películas, acuérdense esta película horriblemente mala por los demás, que creo que fue de unos, ¿cuántos años atrás? Unos 5 años, quizás más, 10 años, 15 años, ya sé, he perdido el sentido del tiempo a medida que envejezco. Esta película de Alejandro, horrible. Ya ven ustedes que el personaje sigue causando interés, Alejandro Magno, un personaje que el 99,9% de la gente no tiene idea ni siquiera cómo ubicarlo temporalmente y qué es lo que hizo, pero le suena el nombre, le suena de un tipo de la antigüedad, y conquistó la imaginación de muchos pueblos. Fíjense que en Oriente, en la zona de Irán, de Irak, de la India, durante siglos, y no sé si hasta el día de hoy, se compusieron cientos de romances, de historias, de poesía, donde el personaje central era Alejandro. Y todavía en las zonas orientales se habla de Iskander. Iskander es el nombre que le dan a Alejandro. A veces aparece como un personaje malo, como una especie como el Cuco, en otras veces aparece como un gran personaje. La historia completamente distorsionada capturó la imaginación de la humanidad.